para siempre. Serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenhaus. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional, en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Un Redoxon total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:32 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a quienes siguen la revista de opinión Democracia este martes 7 de septiembre del 2021. La agenda de este martes va a abordar al menos 3 temas fundamentales que de coyuntura son fundamentales, insisto, afrontar y resolver. El uno tiene que ver con la situación económica. Vamos a tener un panel sobre la situación económica. En segundo lugar, con el ministro de la Defensa Nacional, el almirante Fernando Donoso, la seguridad y la evaluación de los 100 días de gobierno en esta materia. Y un tema básico en lo social, encontrar salidas concretas a los acuciantes problemas que viven los ecuatorianos. Y esto lograr mediante un diálogo respetuoso, pero que sea fructífero. Un diálogo para afrontar, procesar y fundamentalmente encontrar soluciones a los problemas que tiene la mayoría de ecuatorianos. Podemos citar, más allá de los discursos políticos y a momentos politiqueros, que no encuentran soluciones. El país y la mayoría de ecuatorianos quiere que se enfrente la falta de empleo. No es posible que en el Ecuador solo un 30% de la población económicamente activa tenga pleno empleo. ¿Y el 70% de qué? Se defiende a quienes tienen ya trabajo pleno, pero ¿qué pasa con los que no tienen nada en el Ecuador? La crisis económica que agobia a las familias ecuatorianas, los altos niveles de inseguridad ciudadana, la amenaza del narcotráfico, el crimen organizado, la violencia delincuencial, día a día vemos esto, con asesinatos, la violencia intrafamiliar y también la galopante corrupción en el Ecuador. Esto debe llamar a un diálogo de todos los sectores,
pero que sea un diálogo fructífero, no de discursos. Hay experiencias en el mundo. Hace un par de décadas, un gran negociador norteamericano, Roger Fisher, tiene un libro de cómo negociar sin ceder. Pero ha habido nuevas tendencias, nuevas teorías que llevan a sentarse en la mesa de negociaciones y encontrar soluciones. No las experiencias que hoy se vive, por ejemplo, en México, cuando el gobierno venezolano de nuevo convoca un diálogo, la oposición de alguna manera cae sin el debido marco de protección para ir a negociaciones con soluciones. Este fin de semana el dictador Nicolás Maduro apresó a nuevos opositores y sin embargo las mesas de negociación van alistándose y preparándose en México. Esas condiciones no puede haber. Y decía el dictador Maduro, puede haber el diálogo en México, en Marte, en donde sea, pero aquí se respeta la ley del dictador en Venezuela. Esos son los diálogos, los malos ejemplos, donde no se puede arribar a buen puerto y a encontrar salidas y soluciones. Precisamente para hablar de este diálogo aquí en el Ecuador, queremos dar la cordial bienvenida a tres reconocidos hombres públicos de diferentes vertientes. Con nosotros el economista Roberto Salazar de Hexagon Group. Él ha sido académico, funcionario público. Él reside en Chile, hoy entendemos está haciendo actividades en el Ecuador. El vicepresidente de la Fundación Esquel, Boris Cornejo, que también la Fundación Esquel permanentemente ha estado llevando a mesas de trabajo en los diferentes campos. Ha venido dando su aporte. Y el catedrático universitario experto en negociación, el doctor Jorge Salles. Un gusto convocarlos a este diálogo, a ver si damos luces lo que requiere el Ecuador. Empecemos con el economista Roberto Salazar, de las experiencias, cómo lograr sentar en las mesas de negociaciones a los diferentes sectores, pero que encontremos soluciones, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Buen día, Roberto. Gracias, querido Miguel. Saludos a la audiencia y también a dos grandes colegas y amigos, en especial Boris y Jorge. Bueno, tu pregunta es fundamental porque en realidad nosotros siempre partimos de una lógica hexagonal del diálogo, ¿no? El diálogo hexagonal que ya tiene algunos años circulando tanto en investigación como en aplicación y tanto en el Ecuador como en América Latina y en los 5 continentes en este momento. Para poder sentar a este hexágono, que es un poco una figura de la sociedad, se necesita tener un poder de convocatoria que lo da el liderazgo. Yo diría que esa es la primera gran conclusión, ¿no? Si es que no tienes líderes que estén enfocados en un objetivo que los convoque, finalmente no se puede dar este diálogos, ¿no? Este intercambio de conocimientos o de experiencias o de propuestas. Nosotros siempre hemos visto a través de los algoritmos y la inteligencia artificial que manejamos con nuestras herramientas tecnológicas que el centro de este diálogo y de la convocatoria está en la comunidad. Un diálogo que prescinde de la comunidad es un diálogo que prescinde del punto de equilibrio, según lo que nos dicen los datos. Más de 10 años de investigación en el Reino Unido y en América Latina nos hablan de que el centro real está en las familias y es hacia allá donde hay que empujar todos los esfuerzos, pero sin una comunidad que es el convocante público hacia lo privado, que son los hogares y las familias, es muy difícil poder avanzar. La otra parte, digamos que es como prescindible en general, es el tema del Estado. Y lo digo prescindible porque muchas veces nos hemos enfocado en que sean los gobiernos los que convoquen, pero en realidad los gobiernos suelen seguir y no necesariamente orientar en términos de diálogo a lo que le piden ya sea la Contraloría, ya sea los medios o ya sea las comunidades. Son como las 3 fuerzas que invitan normalmente a un diálogo, ¿no?
Entonces, trabajar con la comunidad, trabajar con los medios y trabajar con las instituciones es el otro elemento central para poder convocar al Estado, o en ausencia, digamos, de un Estado eficaz, voluntario, que esté realmente metido en el tema del diálogo, se puede organizar un diálogo en sociedad, incluyendo al sector privado, a los internacionales, obviamente a la comunidad, a la sociedad civil y obviamente a la academia, ¿no? Entonces creo que hasta allí yo dejaría este primer punto como en términos de la convocatoria que tú bien requieres que se responda, ¿no? Boris Cornejo, vicepresidente de la Fundación Esquel, que ha tenido una amplia experiencia, no de ahora, no de ayer, durante mucho tiempo, pero quizás con énfasis a través de unas mesas, ahí vemos mesas de la economía, de la seguridad social, que ha venido aportando. ¿Cómo lograr sentar a los diferentes sectores, partiendo de esto que señala el economista Roberto Salazar? Primero, una acción desde la comunidad. Tiene que estar presente la comunidad, tiene que estar la representación de la familia ecuatoriana y luego pasar a un diálogo importante con soluciones con el Estado ecuatoriano. Boris, buen día. Por favor, el audio, si enciendes, Boris. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Un privilegio compartir con Jorge y Roberto este espacio. A ver, nosotros hemos venido impulsando, persistiendo tenazmente por la necesidad del encuentro, de que nos sentemos a conversar, de que busquemos intereses comunes sobre los cuales todos tenemos que decir algo, tenemos que llegar finalmente a algún tipo de acuerdo. En ese marco, hoy estamos planteando esta posibilidad que hemos llamado diálogos nacionales, un pacto social por el Ecuador, un nuevo pacto social por el Ecuador. Y lo estamos haciendo ya desde hace muchos años. Esto nace con el auspicio, el apoyo de la cooperación americana. Hoy día estamos trabajando con el apoyo de la Unión Europea. ¿Cuál es la idea de estos diálogos? ¿No? Tienen una cosa que es súper importante, que son diálogos convocados desde la ciudadanía. Desde esta primera variable que con certeza decía Roberto, ¿no es cierto? Es la ciudadanía, son las gentes, son las organizaciones, los movimientos organizados que proponemos una agenda y convocamos a las autoridades del Estado, convocamos a los ciudadanos, a las empresas, a la academia para trabajar sobre esos temas. El punto de partida es súper importante, que es la identificación de los temas, porque tampoco es que uno puede ser tan pretencioso de tratar de llegar a hacer acuerdos sobre todo. Y hoy día quizás tenemos una oportunidad única, es que las cosas se han puesto tan mal que a la gente no le queda otra que entender que si no se pone a conversar, que si no se pone a hacer acuerdos, que si no abre la mano para ceder y los oídos para escuchar, esto no le va a resolver la vida a nadie. Es decir, la crisis es tan severa que más nos vale, digamos, tratar de llegar a ese tipo de acuerdos. La segunda cosa que creo que es tremendamente importante es el método. Y cuando hablo del método, entonces es estos caminos que la academia, que los expertos en diálogo, como mis dos contertulios, saben, conocen, y eso se está aplicando. O sea, ahí, por ejemplo, el diálogo debe partir de reconocer cuál es el estado del arte en el tema, cuál es la situación, cuál es la información. Hoy día la tecnología nos puede dar datos duros para dejar de estar simplemente especulando, opinando o haciendo discursos. En estos diálogos nacionales, Miguel, nosotros hemos identificado algunos temas, son 9 temas y las mesas están trabajando. Tenemos mesas en 9 ciudades del país y quizás voy a referirme brevemente como ejemplo a 2 que son tremendamente importantes. Hay una mesa que está trabajando sobre el combate a la desnutrición crónica infantil. Ese es un tema que no tiene opositores, pues eso no es un tema que a alguien le quieren cobrar más o menos impuestos o a que una región le dan más o menos, o sea, no es un tema de tomidaca. Ese es un tema nacional que convoca a toda la sociedad, es un problema multicausal
pero que finalmente nos deja en una triste y vergonzosa realidad que somos el segundo peor, medalla de plata por lo peor en América Latina. Después de haber tenido toda la bonanza, todos los recursos, toda la modernidad, significa eso que en el país 3 de cada 10 niños tienen desnutrición crónica infantil. Eso no solamente es que son pequeños y flacos, es que en el futuro van a ser tontos, porque el cerebro en los primeros 1000 días no habrá conseguido las proteínas que necesita para después entender lo que le dicen los profesores en la escuela. Entonces, claro, van los niños a la escuela y después vienen las pruebas internacionales y el país le va pésimo porque a los niños que se les dice una cosa no entienden, no aprenden, y eso es grave. Hay parroquias en el Ecuador, parroquias rurales, en donde esta lacerante realidad lleva a 8 de 10 niños. Esa es una mesa, por ejemplo, en donde está el gobierno. El gobierno tiene la responsabilidad, el gobierno tiene estrategias definidas. Hay los recursos internacionales, hemos convocado al sector privado, están las comunidades campesinas, están los actores, los movimientos sociales, está el estado del arte y estamos moviendo a ese diálogo. ¿Hay algún interés político ahí? No. Y por lo tanto la legitimidad de la convocatoria que venga desde la sociedad es tremendamente importante. Otra mesa es sobre el tema de la seguridad social. Complicado. No solamente por el tema de los viejos jubilados, de sus aportes, de sus servicios de salud, sino sobre todo porque atrás de eso está también en juego la economía. Hay una mesa que está trabajando el tema de la reforma política, quizás el más complejo de todos los temas, pero indudablemente el más importante. El tema de la salud es otra área en la que nos encuentra, y las mesas están en distintas ciudades del país. ¿Cuál es la diferencia que tendría esto con otras experiencias del diálogo? Yo creo que una diferencia fundamental es que es convocado desde la sociedad, es que es plural, es que no hay intereses atrás de eso de ningún tipo, ni económicos, ni sociales, ni económicos, ni políticos, ni de ninguna naturaleza. Ojalá nos vaya bien este intento, porque son 30 años que venimos proponiendo y luchando por este tipo de propuesta. Así que eso querría mencionar en esta primera intervención. Gracias, Miguel. Muchas gracias a Boris Cornejo. Luego de los señalamientos de Roberto Salazar y Boris Cornejo, bienvenido al académico, catedrático, experto en negociaciones, doctor Jorge Salles. ¿Cómo ejercitamos el diálogo que sea fructífero y que encuentre salidas a los acuciantes problemas en el Ecuador, sin ese cálculo político o politiquero que ha hecho daño en el país? Buen día, Jorge. Buen día, Miguel, Boris, Roberto, un gusto, gran gusto estar con ustedes. Creo, Miguel, que la esencia de mi respuesta a lo que acabas de preguntar está vinculada a los 30 años que acaba de mencionar Boris. El proceso de generar cambio en los paradigmas dominantes de una sociedad, que es a la final de lo que todo esto se trata, es un proceso intergeneracional, es un proceso de extremadamente largo plazo. Y en consecuencia, Miguel, hay una cierta desconexión entre estos maravillosos procesos que han estado describiendo tanto Roberto como Boris, y que suscribo 100%. Soy devoto de exactamente lo que Boris ha estado describiendo, pero hay una desconexión entre eso, a mi juicio, y encontrar soluciones a problemas como, por ejemplo, el hecho de que solamente el 30% de la población económicamente activa está empleada permanentemente. Lamentablemente, Miguel, siendo y habiendo sido siempre defensor intenso de la importancia de la acción de la sociedad civil en la búsqueda de resoluciones a nuestros problemas sociales, finalmente algunas de estas soluciones pasan y tienen que pasar necesariamente por decisión política e inmediata. Lo que Boris describe es una maravilla,
y en otros 30 años, y en 60 años, y en 90 años, mucho más allá de cuando cualquiera de nosotros esté acá, tal vez en tiempos de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, si se mantiene esa tónica, y Boris, felicitaciones y profundo agradecimiento porque la han mantenido tanto tiempo, se verán cambios en el Ecuador. Esto tiene mucho que ver con por qué yo me dediqué a la educación, porque también está en educar, en cambiar las formas de pensar, las formas de relacionarnos, esa posibilidad de cambio a largo plazo. Pero es a largo plazo. Y entre tanto, me parece que es imprescindible que conectemos todo esto al debate político y al hecho que tenemos en este momento en el Ejecutivo un gobierno con gran capacidad para ver, vislumbrar, plantear soluciones, que está siendo bloqueado por absoluta politiquería, por una absoluta inhabilidad para hacer exactamente lo que Roberto y Boris han estado describiendo tan elocuentemente, que es dialogar en busca de soluciones. Hiciste, Miguel, un paralelo excelente. ¿Qué sentido tiene dialogar con un sátrapa como Maduro? Ninguno. No tiene ninguna intención de escuchar, de respetar, de conciliar, de cambiar de parecer. Su única voluntad es la de imponer. En ese tipo de contexto, yo creo que es fundamental que reconozcamos que una cosa es el largo plazo, una cosa es este esfuerzo en el cual creo, Boris, Roberto, los tres nosotros, tú, Miguel, los cuatro nosotros, al cual hemos estado dedicados todas nuestras vidas adultas, que es ir buscando generar cambio, apertura, respeto mutuo. Pero otra cosa es la toma de decisiones que se requieren ya. Y esto significa para mí el necesariamente desvincular aquello de lo que hemos estado conversando con la necesidad de la toma de decisiones sociopolíticas inmediatas. Y este tema que creo que es fundamental que lo abordemos, que es el de la imposibilidad de aparente diálogo político con la Asamblea Nacional y la consecuente necesidad, a mi juicio imperiosa, de que el presidente Lasso convoque a consulta popular y podamos expresarnos todos nosotros sobre la necesidad de soluciones. Es decir, lo que estoy buscando introducir acá es el hecho de que son procesos paralelos, pero el proceso de toma de decisión política es mucho más corto plazo y no puede ser olvidado si solamente nos dedicamos a ir generando cambios en los paradigmas dominantes a través de las décadas. Entre tanto, seguimos teniendo las realidades que vivimos en el país, incluidas las realidades económicas que son asfixiantes. Esto para mí, esta conclusión que estoy compartiendo, ha sido difícil para mí, me ha sido difícil llegar acá. Pero cito a un queridísimo amigo, Simón Espinosa Cordero, con quien venimos conversando de esto hace décadas, y Simón me ha acusado a mí, y creo que tiene razón, de una excesiva tolerancia con la idea de que este proceso intergeneracional pues requiere una paciencia histórica gigantesca. La gente desempleada ahorita, la gente que no tiene cómo satisfacer sus necesidades por falta de inversión, por excesivo gasto público, por gasto muy mal dirigido, etcétera, etcétera. No tenemos derecho de pedirle que espere nomás a que la solución venga para sus nietos. Mis comentarios por el momento, Miguel, gracias. Bien, sobre la parte conceptual que han expresado Roberto Salazar, Boris Cornejo y Jorge Salles, ¿qué tal si aterrizamos en los temas que están en escena? Ya ha citado bien Boris, seguridad social, desnutrición crónica infantil, pero aquí los actores, en este caso el sector de los trabajadores, la legislatura, con todas las observaciones y resquemores, cuando ni siquiera conocen un proyecto y dicen nos vamos a oponer. Roberto Salazar, ¿cómo lograr sentar a estos actores y que sin imposiciones, por ejemplo, se antepone la derogatoria del decreto de los subsidios de los combustibles? Y aquí se ha dicho hoy, ¿por qué no se hace un diálogo, pero sobre la base, decía Boris Cornejo, sobre la base de datos, de estadísticas que demuestren, que sustenten lo que se afirma? Si los datos dan cuenta de que ha habido unos subsidios perniciosos en el Ecuador, que miles de millones de dólares se han ido a los que más tienen, a los ricos, al contrabando, al narcotráfico,
y se persiste con un discurso quizás del siglo pasado, anteponiendo o se elimina el decreto, no más negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no tenemos recursos y se quiere que se haga obra. O sea, hay un círculo vicioso. ¿Cómo salimos, aterrizamos y encontramos soluciones a estos problemas, Roberto? Por favor, el audio, Roberto. Ahí. En el siglo pasado nos tocó tomar una medida junto con el presidente Maguad, que ha publicado este libro, Así dolarizamos Ecuador, que fue unilateral, basada en un momento quizá tan grave y tan complicado como el que tenemos ahora, ¿no? Partiendo de esa experiencia y de la dolarización que ha cumplido 20 años, uno podría sacar algunas lecciones para la respuesta que tú planteas. Primero, en ese caso se tomó una medida que había que tomar el toro por los cuernos. La crisis era de una magnitud igual o superior a la que tenemos en este momento y se fue hacia una primera D de un modelo que yo digo siempre que es un modelo en 4D el que necesitamos, ¿no? 3D dinámica. La dolarización, sin duda, el primer diálogo que hicimos con mucha fuerza con el presidente Noboa fue fundamental. Me acuerdo que la CONAIE se oponía a la dolarización y al bono, que eran elementos que habíamos trabajado en la presidencia de la República. El tema del bono fue para desmontar los subsidios y focalizarlos. Y bueno, tanto la dolarización como el bono eran opuestos por la CONAIE. Me acuerdo que nos tocó dialogar con Blanquita Chancoso, que ahora está de nuevo en las líneas, digamos, de diálogo, y pudimos conversar y pudimos hacer un ejercicio de separar mesas de diálogo y mesas de información. Estos temas, por parte del presidente Noboa, que en paz descanse, fueron definidas como no negociables, la dolarización y el bono, y todo lo demás era negociable. Entonces, afortunadamente, el bono hasta ahora está allí y mira que nos ha servido tanto en esta crisis sanitaria con las transferencias monetarias directas, ¿no? Solamente decir que si no hubiéramos tenido el diálogo, posiblemente no teníamos esta herramienta, que es muy parecida a la que, por ejemplo, en este momento se usa en Chile, con la diferencia de que en Chile, por los acuerdos a los que se llegó en la concertación, ha permitido que Chile en este momento, por ejemplo, se gaste $3.000 millones en transferencias monetarias directas al mes. Es decir, al año se está gastando el 36% del PIB de Ecuador en transferencias monetarias directas. Imagínate si es que nosotros no hacíamos una mesa solamente de información y transábamos en una medida que finalmente es fundamental en el esquema de protección social. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, Roberto, a la hora de... Roberto, ¿sí? ¿Y qué salió de esa mesa? Concreto. De esa mesa salieron, de la mesa de información salió el acuerdo de respetar eso. Lo conversamos con Alberto Acosta, lo conversamos con Blanca Chancoso, con todo el equipo de la CONAIE y de los movimientos sociales, y se llegó al acuerdo con el presidente Noboa de avanzar con esos dos elementos porque eran convenientes. Entonces, una mesa de información te sirve para explicar medidas que sobre la urgencia, como bien decía Jorge, tienes que tomar con liderazgo, muchas veces desde un gobierno que está puesto para eso. Ahora, en ese momento se actuó sobre la crisis con liderazgo, como decía desde el principio, y obviamente la sociedad civil también acompañó al presidente Noboa. Entonces ahí, por ejemplo, el trabajo de Esquel estuvo presente, y yo creo que también veíamos el trabajo de Jorge Salles también en acción. Creo que eran momentos en los que todos los que hacíamos diálogo en la práctica, en la academia, en la sociedad, teníamos que unirnos, y los medios también acompañaron con mucha fuerza. Yo creo que esta es una primera convocatoria que yo haría en esta misma mesa y a toda la gente que nos está oyendo en el distinto grado que tengan de liderazgo e institucionalidad. Entonces, este es un primer tema. Luego de eso hay temas que se pueden dialogar. O sea, hay temas que no se dialogan, que se informan y se avanzan. Eso con respecto a la dolarización y un resultado concreto. Se mantuvo la dolarización y se ha mantenido a través de los años. Segundo es el diálogo que se dio
en la Convención Constitucional de Ecuador en torno a los derechos. O sea, esa es otra forma en la cual se impuso una segunda D de estas 3 Ds, pero que a la larga, por las dinámicas del país, esto se ha mantenido. Recuerdo cuando hicimos el diálogo hace 5 años con la unidad de partidos, este tema de la dolarización y de los derechos quedó instalado. Había una gran discusión sobre si es que debíamos o no cambiar la constitución y entrar a una nueva constituyente, que era una pretensión de algunos, pero que a través del diálogo y utilizando las herramientas y los datos y toda la metodología y la tecnología, llegamos al acuerdo de que era principalmente prioritario en términos del acuerdo de partidos que se mantenga la dolarización y se la fortalezca, y también en el acuerdo político que se audite el gasto del gobierno que estaba en ese momento en funciones. Esto era absolutamente difícil de concebir, casi tan difícil como en su momento fue concebir la dolarización. Yo recuerdo que en ese tiempo hacía clases en la Católica cuando se dolarizó de economía, y básicamente era el único profesor de la Católica que estaba en favor de la dolarización. Todos los demás decían que era un error de política económica dolarizar. La academia lo decía. Yo siempre les decía que podía ser un error de política económica, pero era un acierto de economía política, porque el brazo de la política monetaria estaba gangrenado y había que amputarlo. Entonces, ese mismo elemento de dificultad hay que tomarlo muy en cuenta. En este caso de los derechos y de la Constitución, el acuerdo que se llegó fue auditemos el gasto del gobierno de Correa, y era muy difícil porque sabemos que los políticos todos tienen de una u otra forma más o menos rabo de paja. Entonces, ¿cómo es que vas a auditar el gasto de un gobierno si es que finalmente por A o B, por negociación X, Y o Z, terminaste también manchado o metido en el mismo baile? Pues bueno, si es que es un acuerdo político de partidos auditar a una fuerza política, entonces es más fácil ver lo que pasó después. Ahora, los excesos en eso también los conocemos. Terminó la Contraloría incendiada, terminó lo que hace poco pasó con el acuerdo este que se rompió entre el Partido Social Cristiano con Creo, más bien ligado a la lógica de UNES, ¿no es cierto?, ex Alianza País. Entonces, esos acuerdos hay que darles mantenimiento, y ahí viene la tercera D, ¿no?, que es el tema del diálogo, que creo que Lenín Moreno de cierta manera lo encarnó hasta donde podía, y que finalmente se institucionaliza democráticamente con las elecciones cuando el presidente Lasso plantea el Ecuador del encuentro. Y de nuevo ahí ves un tema que es muy difícil de plantear en circunstancias en las que toda la región está en estallidos sociales. Lo conversábamos en Washington en el año 2019, en noviembre, a mes de los estallidos en Chile y en Ecuador, y digamos en la George Washington University se convocó a líderes de toda la región para que conversemos sobre esto que tú estás preguntando. Y esto afectó a Chile. Recordemos que ahí el metro se incendió, Chile después de un año por institucionalidad lo reconstruyó, nosotros tuvimos todo el daño sobre incluso el centro histórico de Quito. Durante este tiempo también se ha reconstruido este tema, pero creo que es fundamental una convocatoria de los diversos que hacemos diálogo junto con los diversos que quieren dialogar, pero que muchas veces por falta de confianza y de método no se sientan porque no tienen, digamos, una convocatoria fuerte al nivel de lo que bien decía Jorge Salles, y un acompañamiento fuerte a nivel de la sociedad, como bien está haciendo Boris. Entonces, sumar esas fuerzas Roberto Salazar, es importante, ¿no? Usted ha citado un buen ejemplo, el de la dolarización. No es negociable. En ese momento había dudas, oposición, y hoy vemos que la gran mayoría de ecuatorianos no quiere salir de la dolarización. Por eso cuando salen voces tan negativas de la politiquería que no cuajaron felizmente. Jorge Salles hablaba del bloqueo con politiquería, haciendo ese parangón entre lo que pasó con la dolarización. Hoy hay algo emblemático, todavía sigue el discurso, y lo han dicho los dirigentes indígenas y sociales también, laborales, no al subsidio a los combustibles, que se derogue el decreto. Y el presidente ha dicho, en iguales términos que dijo el fallecido presidente Gustavo Noboa, no se toca la dolarización. Hoy el presidente Lasso dice, el tema de los combustibles
que beneficia a los contrabandistas, que beneficia al narcotráfico, que beneficia a los que más tienen, no se va a negociar, pero persisten los dirigentes. Escuchemos en resumen lo que el presidente Lasso ha dejado para registro histórico. Ese decreto es inamovible. No lo vamos a derogar. Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados. No el pedacito para generar conflictividad. No, definitivamente que no. Yo no voy a caer en esa trampa. Bueno, ahí está absolutamente claro. Y lo ha demostrado Roberto con los números. Con los transportistas les dijo cuál es el peso específico que tiene el tema de la tarifa de los combustibles. El 7%. 7%. Hay otros problemas que tiene el sector de transporte. Sin afectar a los pobres, sin afectar en las tarifas, ¿cómo avanzar en esto? ¿Qué es lo que queremos, economista Salazar? A ver, ahí yo te diría que hay 6 puntos que son así, les voy a decir de corrido, ¿ya? El primero es pasión. O sea, si es que no hay pasión por el diálogo, ni nos metamos a esto. Y yo creo que en este momento el Ecuador demostró esa pasión con el tema de las elecciones y un Ecuador del encuentro. Y eso es lo que le permite al presidente tener la autoridad moral para poder dirigir esto hacia un buen puerto. Y creo que todos tenemos que apoyarlo, todos. El otro día conversaba con Jaime Vargas y le decía, oye Jaime, ¿cómo le ves? Me dijo, mira, lo que tú estás planteando, Roberto, es por ahí el camino. Entonces, yo creo que sí se puede conversar con la misma CONAIE, sí se puede conversar con los movimientos sociales, porque en realidad el problema, Roberto, perdón, mata relato, ¿no? El problema, perdón, de los dirigentes políticos, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes indígenas, es que una cosa le dicen en privado y salen en público y se oponen. ¿Por qué? Por disque estrategia, porque supuestamente pierden piso esos dirigentes. ¿Cómo hacer cambiar ese discurso? Mira, es que yo decía por eso, primero, pasión. Segundo, el conocimiento, porque realmente hay que conocer de la materia. Entonces, si se va a sentar alguien improvisado que lo ha llevado solamente desde el libro o desde la experiencia reciente, no va a servir. O sea, si es que tú me dices que va a estar Jorge Salles, yo te digo perfecto, maravilloso, porque es una persona que tiene pasión, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que es el tercer punto. O si me dices que está Boris, yo te digo perfecto, porque además, como bien decía él, el cuarto punto es método. O si me dices que yo me sume también con el tema de herramientas, y estamos, o sea, felices de sumarnos. Y lo último es el tema del liderazgo. Entonces, lo que hay que hacer es sentar a los líderes sin descalificar al otro, porque finalmente esto es un diálogo. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién en mis primeras lides públicas a los 30, 29 años en la presidencia de la República, haberle escuchado a Jaime Salles hablar sobre este tema de la lógica esta de Harvard, que él también maneja, de que son los intereses, ¿no es cierto?, y no las posiciones las que deben primar. Entonces, si nosotros convocamos desde la lógica de intereses, como por ejemplo la dolarización o los derechos, o el diálogo mismo, que es un tema de interés, y finalmente la descentralización del diálogo, que es lo que está haciendo Boris, me parece que ahí tenemos un concepto fundamental. Ahora, la otra cosa, que es algo que hacen permanentemente los medios y que tú, Miguel, lo has hecho con trayectoria y que por eso estamos felices de estar aquí, es el tema de evaluación. Porque si nosotros no evaluamos, entonces no vamos a tener datos que maten los relatos. Y creo que cuando uno se sienta a evaluar con la comunidad, que es lo que yo decía al principio, finalmente tienes también la autoridad, no solamente moral, sino técnica, para poder avanzar. Nosotros hemos hecho acuerdos con las comunidades de base, en las cuales creo que es un punto central, algo que lo habíamos conversado con el presidente Lasso en su momento, cuando él estuvo en la campaña anterior, junto con César Monge, hoy también fallecido lastimosamente. Pero César hizo un camino hacia las comunidades y nos bombardeaba a todos los amigos todos los días con sus fotos de lo que hacía, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional. Y parte de eso es la riqueza con la cual creo finalmente ganó las elecciones junto al presidente Lasso en Sierra y en Oriente. De nuevo, dato mata relato, y el trabajo de César es algo que Dios bendiga, porque es realmente fundamental para lo que tenemos en este momento. Y creo que sobre esa base también es que se puede dar el acuerdo que el presidente llegó
con Pachacutic, pero también se puede dar el acuerdo con el Partido Social Cristiano sobre la base de algunos temas. Entonces, creo que estamos en unas condiciones en las cuales con el conocimiento, con la pasión, con la experiencia, con la metodología, con las herramientas y con la descentralización del diálogo, podemos empujar un tema muy potente y creo que es una hora de convocarnos todos y sumarnos con mucha fuerza con todo el hexágono, con toda la sociedad, con toda la fuerza. Como señala Roberto Salazar, economista Boris Cornejo, ¿cómo lograr ese pacto social que viene luchando, que viene planteando la Fundación Esquel con un diálogo social? Y que concretemos, porque ustedes han manejado, nos han convocado, han sacado informes muy ilustrativos. Allí está el diagnóstico, cómo logramos esos acuerdos concretos. Boris Cornejo, habiendo este momento ambiente, habiendo un presidente con liderazgo, lo demostró en el plan de vacunación, y logramos convocar, sentar y encontrar acuerdos, Boris. Gracias. Quizás una respuesta muy concreta a lo que estás planteando es el papel que organizaciones como las nuestras pueden jugar para construir puentes con aquellos que no tienen interés en el diálogo y que deberían tenerlo, como es el caso del sistema político representado en la Asamblea Nacional. Yo creo que entre los varios ingredientes que hoy día tenemos información, tenemos experiencias, tenemos necesidad, pasión, urgencia. Lo que no hay es este puente que permita que los obscuros o particulares intereses que tienen algunos asambleístas sean consecuentes con las necesidades que tiene el país. Entonces hay un ejecutivo en la voz del presidente que permanentemente dice: este es el país del encuentro, es el momento del encuentro, le hemos tomado la palabra. Y en los sectores que nos estamos moviendo, en los temas, efectivamente, los altos ejecutivos del gobierno están en ese tono, digamos, ¿no? En sindéresis con lo que el presidente les pide. El tema en la Asamblea es diferente. Entonces, claro, cuando uno dice, a ver, el país no tiene trabajo, los jóvenes, 7 de cada 10 enfrentan circunstancias muy difíciles, se les cerró el futuro, la vida. Y sin embargo, para poder cambiar eso se necesitan de reformas legales. Esta es una democracia. Pero qué curioso que en la Asamblea el tema de acompañar una reforma legal de esa naturaleza para favorecer el empleo en la crisis no esté en la agenda. Desde la ciudadanía queremos entonces presionar cómo transmitirle esa pasión, esa exigencia, esa permanente, si se quiere, tiradera de orejas a quienes teóricamente representan el interés popular para que se pongan a hacer su trabajo, que es entre todos ver cómo hacemos para que esos jóvenes tengan alguna esperanza y algún futuro. Y entonces ahí el trabajo de la construcción de esos puentes, ¿no es cierto? Tenemos datos, tenemos experiencias, hay resultados a nivel internacional. Roberto ha sido muy explícito en contarnos cómo funcionó la cosa en Chile. Podemos contar historias exitosas de que el diálogo sí sirve, sí funciona, porque también aquí en el Ecuador el diálogo casi que está ya castigado, ¿no? Nadie cree porque somos mentirosos, siempre andamos ofreciendo cosas, pero hay que recuperar esta idea de la posibilidad de conversar para llegar a un acuerdo. En concreto, yo quiero contarles al menos 2 cosas. Por ejemplo, hay una enorme disposición en el liderazgo nacional, social, económico, político, para enfrentar el tema de la desnutrición crónica infantil. Y eso yo creo que de repente puede ser ese tipo de victorias que nos ayudan a generar una pedagogía democrática sobre si efectivamente, miren, nos ponemos de acuerdo sobre un tema, nos peleamos, discutimos, los métodos nos ayudan, la información, etcétera, y vamos hacia la definición de una política de Estado. Si es que logramos eso en ese tema, yo creo que ese puede ser un detonante a título de ejemplo de que sí, efectivamente, identifiquemos los temas, nos sentemos, peleemos por un tiempo, pero lleguemos a algún tipo de acuerdo, es tremendamente importante.
Doctor. El otro caso que es quizás también emblemático, ¿no? El tema del empleo juvenil. Hemos podido activar, digamos, representación en liderazgo de las organizaciones juveniles. Están las cámaras de la producción, están las autoridades del Ministerio de Trabajo. Y todos, dispuestos a ver cómo hacemos, no para que se cumpla exhaustivamente el tal o cual derecho o tal o cual conquista social. Nadie quiere tirarse abajo eso. El tema es que no están las condiciones para eso, pero sí tenemos que entrar a dialogar para ver cuáles son las condiciones mínimas para tener un acceso a un trabajo digno. Después, ojalá volvamos a que todos los derechos estén plenamente vigentes, pero hoy por día estamos en emergencia. ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Será que tenemos que ser más inteligentes para ver cómo convivimos con las tecnologías, pero al mismo tiempo con la necesidad de trabajo a los jóvenes? ¿Será que somos inteligentes para decir qué es lo que deben enseñar las universidades, los colegios, los institutos de formación frente a los desafíos que tiene actualmente el mundo? O sea, el mundo cambió, el Ecuador cambió, y es necesidad de ponernos en ese encuentro. Entonces, como que yo veo que hay varios niveles en el diálogo, ¿no es cierto? Hay unos temas que están más maduros, o que son tan críticos que no nos queda más. Trabajemos en ellos para abrir el camino. Hay otros temas que son terriblemente complicados. Bueno, ya les llegará su momento, pero empecemos a este reencuentro. Bien, doctor Jorge Salles, empecemos con esos temas en los que, ¿quién puede oponerse, como se ha dicho, el combatir la desnutrición crónica infantil o el tema del desempleo? Pero ir sin bloqueos con politiquería, como decía Jorge Salles. Querido Miguel, todo lo que acaba de decir Boris y lo que decía antes Roberto es maravilloso y coincido absolutamente. Me permito plantear simplemente que no es suficiente. Nada en contra de ello, pero a ello hay que agregar la necesidad en determinados momentos, y Roberto, te agradezco muchísimo, porque el ejemplo de la dolarización es espectacular como buen ejemplo. Hay momentos en los cuales además se requiere la toma de decisiones fundamentales. Mi querido Boris, todo lo que hagas en trabajo infantil significa mucho más si es que el país comienza a recibir inversión, si es que se vuelve un lugar atractivo para la inversión. Y eso pasa por decisiones políticas. Y en este momento me parece a mí que tenemos una dorada oportunidad para que esas decisiones políticas no dependamos de que la tome la asamblea llena de politiqueros y aparentemente algunos corruptos nuevamente, sino que la tome la sociedad civil a través de consulta popular. Es una dorada oportunidad para que nosotros como sociedad civil seamos realmente importantes en la toma de decisiones políticas. Entonces, lo que yo planteo no va en contra en absoluto de lo que ustedes plantean. Lo que yo planteo es que además debemos ser conscientes de que no podemos simplemente esperar los 30 años, los 60 años, los 90 años, que toda esta maravilla en la cual hemos trabajado juntos y con la cual estamos plenamente comprometidos todos, sea todo lo que hacemos para generar cambio. Además de todo eso, existen momentos en los cuales la toma de decisiones en un nivel político con fuerza es crucialmente importante y no excluye lo demás, no son mutuamente excluyentes los dos caminos. Repito, todo lo que he oído es maravilloso, es música para mis oídos, he trabajado en aquello toda mi vida adulta, pero no perdamos de vista de que el diálogo en determinados momentos y con determinadas personas no tiene sentido. Yo pongo como clásico ejemplo a Maduro. Durante todo el gobierno de Correa y María Fernanda Espinosa hablaban de que el problema de Venezuela se resolverá con el diálogo, el problema de Venezuela se resolverá. No, no es así, no se iba a resolver con el diálogo y no se va a resolver con el diálogo. Hay gente con la cual no tiene sentido dialogar y a esa gente hay que confrontarla. Esto es lo que les pido, les invito a que tomemos en conciencia, confluyamos los dos caminos, busquemos la confluencia de ambos. Gracias, Miguelito. Bien, diálogo importante con resultados, con soluciones,
y si no, la herramienta constitucional que le queda al Ejecutivo si sigue ese bloqueo con politiquería en la Asamblea Nacional, la consulta popular, herramienta. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias por participar e ilustrarnos en la necesidad del diálogo al economista Roberto Salazar, al economista Boris Cornejo y al doctor Jorge Salles. Un gusto y les volveremos a convocar. Muy buen día. Saludos. Gracias. Gracias, Un abrazo. Muy buen día. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y tenemos un diálogo aquí en estudios con el señor ministro de la Defensa Nacional, el almirante Fernando Donoso. Temas de interés. Evaluación de los 100 días de gobierno, pero hay otras cosas, cómo avanza la instalación del radar en Montecristi, el tema de las pistas clandestinas, la situación de las operaciones en las fronteras tan importantes en defensa y resguardo de la soberanía e integridad territorial. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio